tardes, mi nombre es Luis Sáez Sepúlveda, instructor de primeros socorros en zonas agrestes, certificación por ACES, por AID, y en este primer día de un WFR vamos a ver nuestro cuarto punto que nos va a ir entregando diferentes cosas. Ya conocimos los aspectos legales, ¿cierto? Los alcances de los primeros socorros en zonas remotas, además de un poco de fisionomía, de anatomía, ¿cierto? Y ahora nos va a tocar ver la cadena de atención de la víctima. ¿Qué es lo que es? Es la forma con la cual nosotros vamos a poder ayudar a las diferentes víctimas o la víctima que nos toque entregarle los primeros socorros. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder conocer y aclarar nuestras dudas en el cómo actuar ante alguna eventualidad. Tenemos la cadena, ¿cierto? Paso 1, escena. Paso 2, evaluación primaria. Paso 3, evaluación secundaria. Y paso 4, ya una evacuación. Lo que tenemos que tener súper claro de que no podemos muchas veces variar estos pasos. O sea, vamos con la escena, es lo primero. Hemos de hacer evaluación de escena. En la evaluación de escena que vamos a ver 4 parámetros súper importantes. Luego de hacer esta evaluación de escena, que son muy pocos segundos, dentro de algún caso, alguna situación, pasamos a la fase 2, que es la evaluación primaria. Y en la evaluación primaria vamos a tener 5 pasos que vamos a ver para poder aclarar qué es lo que vamos a hacer en este accidente, cuando nos toque ayudar a alguna persona o a alguna víctima de algún accidente, para poder entregarle la satisfacción y ayuda, ¿cierto? Y luego ya vamos a avanzar más rato con la evaluación secundaria y después métodos de evacuación. Inicialmente vamos a trabajar directamente con la escena, ¿ya? Y la escena, ¿qué nos va a decir? Todo lo que tenemos que saber inicialmente de la víctima o las víctimas. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder ver estos 4 parámetros dentro de un integral que nos va a entregar el mismo entorno. De esa forma, nosotros vamos a tener la información completa. Escena. Primero que vamos a ver es seguridad, ¿ya? ¿La seguridad de quién? De la víctima, pero inicialmente la mía. ¿Es seguro ingresar? Ejemplo, estamos en invierno, nieve, hay una avalancha. Vemos a la persona que se cortó a la avalancha, vimos y lo tenemos ahí. ¿Es seguro ingresar? ¿Ya? ¿Es seguro de que yo pueda nuevamente ingresar ahí a socorrer a la persona? Porque recuerden, yo no me debo transformar en una víctima. ¿Ya? No puedo ayudar si soy víctima. Lo segundo que vamos a ver es el mecanismo de daño. ¿Cómo? ¿Cuál es la cinemática con la que esta persona terminó de esa forma? ¿Qué llevó a ese acontecimiento? ¿Ya? Eso también lo vamos a ver con el mecanismo de daño. Lo tercero son los números. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántos socorristas? ¿Qué es lo que yo tengo a mano para poder entregar los primeros socorros? Y una impresión general de la víctima. Con eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Armarnos el panorama con lo que vamos a trabajar. Primero, en seguridad de escena, en la seguridad, yo debo no transformarme en una víctima. Por lo tanto, el entorno al cual voy a entrar, yo tengo que haber evaluado primero que sea seguro para mí y mis compañeros. Inicialmente para mí, ¿ya? Porque yo voy a ayudar a esta persona, yo lo voy a socorrer. Por lo tanto, necesito que la zona en la cual yo voy a ingresar a ayudar a esta víctima sea segura, ¿ya? Sea segura para mí, porque lamentablemente ya la víctima necesita primeros socorros, ¿ya? Entonces, si yo me transformo en una víctima porque entré a una zona donde no la evalué y yo corrí riesgo, no voy a poder ayudarla. Y es más, yo me voy a transformar en una víctima. Por lo tanto, necesito evaluar bien la escena. Evaluación de escena. Vamos a tener escenas seguras o inseguras, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que ver? De que si es inseguro, ¿cómo la puedo hacer segura? ¿O qué necesito yo para que esa escena sea segura? ¿Ya? Y si es una escena segura, ya voy a poder evaluar los diferentes parámetros para poder ingresar yo y obtener ayuda para esa persona. ¿Cómo yo le voy a ayudar? Entonces, de esa forma, necesito ver bien la seguridad de la escena. Como acá dice, pueden
haber clima adverso, avalanchas, caída de rocas, animales peligrosos, pueden haber, no sé, si está al lado del agua, aguas blancas, ¿cierto? Muy turbulentas, hielo, nieve, todos estos factores que a mí me van a llevar a necesitar asegurar la escena, ¿ya? Y muchas veces ya cuando ingresé a la escena, ya es segura, puedo estar trabajando y se puede volver una escena insegura. Entonces he de nuevamente reevaluar para poder seguir prestando los primeros socorros. Ejemplo, nuevamente, nieve, ¿cierto? Que hay una avalancha y nosotros ¿qué necesitamos? Estamos ya ayudando a la persona, pero necesitamos estar seguros y puede ser de que haya un nuevo movimiento o deslizamiento de nieve y yo me voy a tener que preocupar y mover, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me puedo transformar en otra víctima más. Entonces debo evaluar siempre bien la escena para ver cuáles son los factores que me van a determinar si va a ser segura o insegura. Entonces por eso siempre debo evaluar muy bien la escena, ¿ya? Y de esa forma determinar si yo puedo ingresar a ayudar o simplemente he de estabilizar un poco, pedir más ayuda para poder ingresar. Entonces de esa forma yo necesito estar siempre evaluando la escena y estar súper claro de qué es lo que voy a hacer con los diferentes parámetros. El segundo punto dentro de la evaluación de la escena es el mecanismo de daño, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la cinemática del accidente? Si por ejemplo es el medio, ¿qué pasó? ¿Fue por avalancha? ¿Fue por caída de rocas? ¿Fue porque cayó un árbol? ¿Cayó un rayo? ¿Ya? Tenemos que ver también el trauma. ¿Qué le pasó? ¿Ya? Mediante, si es por el medio, cayó un rayo, lo impactó, corriente, ¿cierto? Entonces va a tener diferentes traumas respecto a eso, una quemadura, segundo grado, en fin, incluso puede estar en paro. Y también tenemos que tener claro si puede ser una enfermedad, ¿ya? No tan solo lo va a generar el medio o alguna irresponsabilidad que cometió, también puede ser una enfermedad. Lo pillé tendido en una parte donde no hay árboles, no hay nada, es solo un pasto, eh, eh, y está tendido en esa parte. Tal vez habían flores, ¿cierto? Y había alguna abeja, lo picó. Ya podríamos estar hablando de un choque anafiláctico. O simplemente le subió el azúcar o tuvo una baja de azúcar porque es azúcar dependiente, ¿cierto? Y está con algún problema diabético. Entonces eso nosotros tenemos que verlo como mecanismo de daño. ¿Qué vemos ahí? Nuevamente, medio ambiente, si hay trauma o si es una enfermedad. Lo tercero que tenemos que ver dentro de la cadena, ¿cierto? En la zona de escena es el número de víctimas, los números, ¿ya? ¿Cuántas víctimas hay? Si hay una, si hay dos, si hay tres, si tal vez no sabemos que hay una cuarta o una quinta, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Ya? Dentro de la evaluación de escena. ¿Qué vamos a evaluar también con estos números? Vamos a evaluar cuántas personas somos nosotros, cuántos rescatistas hay, cuántos insumos tengo para poder ayudar, ¿ya? Todo eso lo tengo que ver dentro de la evaluación de escena en el tercer punto, que son los números. Y además, súper importante, hacer, si es más de una víctima, un triage donde vamos a evaluar las víctimas para ver cuál es prioridad de atención. De esa forma, todos los recursos que tengamos, vamos a priorizarlos dentro de una persona que dentro de este triage, dentro de esta evaluación, sea prioridad. Y lo cuarto, dentro de la escena, es la impresión general de la víctima, ¿ya? Acá se obtiene, uno, viendo, ¿cierto?, el entorno. Dos, ¿cómo lo vamos a ver también? Si responde o no responde, si está alerta con el aspecto, circulación, si la persona tal vez no nos puede responder, puede estar sudorosa, puede estar pálida, ya el color de la piel y también por su respiración, ¿ya? Si respira bien, respira normal, respira si hay algún crepiteo, hay algún sonido, le cuesta respirar, o cuando respira se queja, hace una respiración más corta o hace una respiración jadeante. Eso también nos va a indicar posibles situaciones que vamos a tener que ir resolviendo. Entonces, dentro de la evaluación de la escena, ¿cierto?, que es la primera parte,
tenemos que ver, ¿ya? Tenemos que ver los números, tenemos que ver la evaluación de escena, el mecanismo de daño y la impresión general. Dentro de estos 4 puntos vamos a tener que hacerlo súper acotado en tiempo. Cuando partimos en esto, recordad, cuando hago la evaluación de escena, ¿qué voy a hacer? Me voy a proteger yo. ¿Cómo? Con guantes de vinilo, nitrilo, látex, con antiparras, con mi mascarilla, ¿ya? Para poder no ser una víctima. Entonces, protección para mí mientras hago la evaluación de la escena. El segundo punto dentro de la evaluación de la escena es evaluación primaria. Y la evaluación primaria consta de 5 pasos, ¿ya? Entonces, ya conocemos los 4 pasos iniciales de la escena, ¿ya? Que son números, ¿cierto? Evaluación de escena, necesitamos también el mecanismo de daño, entre otros, y también pasamos a la evaluación primaria, donde vamos a conocer 5 pasos para poder ayudar a una víctima o algunas víctimas, ¿cierto? Si es que somos más rescatistas y podemos estar ahí con alguna zona más compleja donde tengamos más víctimas y seamos también más rescatistas. Para eso, como comentábamos, íbamos a hacer un triage, una evaluación a quien necesitamos entregarle prioridad. Eso no quiere decir de que dejemos los otros de lado, pero vamos a iniciar con uno. Así como iniciamos con nuestra cadena de atención de la víctima, vamos a tener que iniciar con una víctima para ir continuando con las otras. Entonces, de esa forma, tenemos el paso 1 de la evaluación de la escena, ¿cierto? Que es escena. Y ahora vamos con el paso 2 de la evaluación primaria. ¿Qué vamos a ver en la primaria? Vamos a ver si ventila o no ventila, si tiene heridas abiertas, ¿cierto? Vamos a ver también si tiene alguna complicación mayor. Y esto lo vamos a hacer con una regla, una sigla, ¿cierto? Con el A, B, C, D y E de la evaluación primaria. A, vía aérea y control cervical. Cuando hablamos de vía aérea, hablamos de que sea una vía aérea permeable, que pueda respirar, ¿ya? Necesita respirar. Nosotros los seres humanos necesitamos respirar, por lo tanto necesitamos que esa vía aérea esté abierta, esté permeable. A eso, como vimos, el mecanismo de daño podría también tener algún problema en su columna y eso nos va a hacer, por el mecanismo de daño, un control cervical, ¿ya? Puede ser con nuestras manos y si tenemos más adelante la posibilidad de andar con nuestro collar cervical, vamos a incorporar ahí directamente un cervical o vamos a poner también, improvisar un cervical que lo vamos a hacer con más adelante con los diferentes materiales que vamos a tener. B, verificar la ventilación. Si respira o no respira, ¿cierto? Esto sí, por ejemplo, que se dilate, el hombre es que se infla un poco la guatita, ¿ya? De esa forma vamos a saber si está ventilando bien, si no está ventilando, si hay algún sonido raro en la ventilación, lo que nos va a dar mayor información. Control de hemorragias en la C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar hemorragias. La D, bueno, en la D es si tenemos algún daño neurológico, ¿cierto? Y la E, temperatura. En la evaluación de la respuesta, ¿cierto? Dentro de la primera parte, en la A, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos acerquemos a la víctima, pedir, ¿cierto? Su consentimiento, si podemos ayudar, si está alerta, eso lo vamos a ver. Si la persona respira, responde, si no respira y no responde, ¿qué vamos a hacer nosotros? A actuar, ¿cierto? Con presunción de asunción de que necesita la ayuda, que nos dice que sí. Entonces nosotros vamos a abrir esta vía aérea. ¿Cómo? Con control también de columna, ¿cierto? Y vamos a aplicar diferentes técnicas para poder abrir la vía aérea. Como por ejemplo, subluxación mandibular, vamos a estirar la mandíbula un poco más adelante, la maniobra frente al mentón, ¿cierto? Cuando la persona está tendida, para nosotros poder abrir esta vía aérea. En la B, vamos a verificar la respiración, ¿cierto? Si la persona respira, si el pecho se dilata, ¿ya? Vamos a mirarnos el pecho, la cara de la persona. La idea es que podamos tener la percepción completa si la persona está ventilando, ¿ya? Si hay algún sonido normal o respira normal, si
respira más corto, respira jadeante, una respiración solo de garganta, ¿ya? Entonces eso nos va a entregar información. Si ahí está el uso de los músculos accesorios acá en esta parte, si hay mayor movimiento en base a la ventilación que está haciendo, ¿ya? Y si tiene alguna respiración trabajosa, o sea, todos los parámetros de la ventilación lo vamos a revisar en la B de la cadena, perdón, de la evaluación primaria. Entonces decíamos de que A, que su vía aérea esté permeable, la B, de que ventile bien. En la C, bueno, acá dentro de la B, si ventila o no, si hay respuesta, colocar la víctima en posición de recuperación, lo vamos a ver más adelante, la posición lateral de seguridad, ¿cierto? Si es que no, nosotros no sospechamos de alguna posible lesión de columna. Si sospechamos una posible lesión de columna, necesitamos hacer una inmovilización, ¿ya? Entonces, si no sospechamos de lesión de columna, no hay un mecanismo de daño mayor, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en posición lateral de seguridad. Si no responde, ¿cierto? Pero está respirando. Pero si no respira y no responde, nosotros ¿qué vamos a comenzar? Vamos a hacer ya RCP. Entonces, por eso la evaluación de escena es súper importante para nosotros ver ahí cómo actuar con una víctima. Posición de la víctima. Víctima que respira o no responde normalmente, ¿cierto? Habíamos visto de que si respira, si ventila bien, pero no responde, la vamos a poner en posición lateral de seguridad, siempre y cuando no sospechemos de una lesión de columna. Pero si la persona no respira y no responde, vamos a iniciar RCP. ¿Cómo vamos a iniciar RCP? Procedimiento que ya lo vamos a conocer más adelante dentro del curso. Vamos a comenzar con las 30 compresiones, ¿cierto? Las 2 insuflaciones. Y si tenemos a mano, vamos a conectar un desfibrilador para que trabaje el desfibrilador, que es el dispositivo de fibrilación automática autónoma. Entonces, acá como dice, los procedimientos de RCP IDEA los vamos a ver más adelante. Dentro de eso, vamos a aprender a utilizar, a hacer RCP y a utilizar un DEA. ¿Ya? Entonces, si la persona no respira y no responde, RCP y DEA si lo tenemos ahí. La C, dentro de la cadena de la evaluación primaria, la C habla del control de hemorragias. Nosotros ¿qué vamos a hacer? Una inspección visual, ¿cierto? Cuando hicimos la evaluación de la escena, esta inspección visual, ¿qué pasó? El mecanismo de daño, la cinemática de qué pasó y qué aconteció, nos va a indicar si eventualmente nos vamos a encontrar con una hemorragia. ¿Y qué vamos a hacer? Como les había comentado, utilizar guantes, ¿cierto? Nosotros nos vamos a proteger. ¿Por qué? Porque no sabemos que tiene la persona, que alguna enfermedad se puede transmitir por los diferentes fluidos del cuerpo. Entonces nos vamos a proteger, vamos a utilizar siempre guantes ya para poder actuar ante algún accidente, ¿cierto? Que tengamos que atender a una víctima. Siempre vamos a usar nuestra protección. Usamos guantes. Palpe la piel de la víctima en busca de hemorragia. Vamos a hacer el ejercicio donde vamos a palpar a la persona buscando hemorragias y vamos a ver también cómo hacer el control de la hemorragia con presión directa. Y más adelante cómo vamos a actuar con esta hemorragia, poniendo apósito tras apósito, ¿cierto? Vamos a poner 3 apósitos, los primeros 3 no los movemos, en fin, los vamos a ir conociendo durante el resto del curso. La D, ya daño neurológico. ¿Qué vamos a ver acá? Ya al hacer el control cervical, vamos a evaluar también si hay daño mayor. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Haciendo una pequeña revisión de la persona. Ya sabemos que si respira, está alerta, qué sé yo, nos va a indicar algunas cosas, si siente, no siente, ¿cierto? Donde tiene dolor. Y eso lo vamos a nosotros asegurar, 1, haciendo control cervical, ¿cierto? 2, si sospechamos de que hay una posible lesión de columna, no vamos a moverlo, ¿ya? De momento, si tenemos tabla espinal y necesitamos hacer una evacuación, lo vamos a tener que mover. Y esos movimientos van a ser todos movimientos controlados en base a lo que va a determinar la primera persona que llega y que hace control cervical. Y la E, estabilizar temperatura. ¿Ya? Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque si la persona pierde mucho volumen, ¿cierto? De sangre, tenía alguna hemorragia que estamos controlando, pero cuando nosotros llegamos
ya había perdido mayor cantidad de sangre, lo vimos ahí, el volumen bajó. La probabilidad que esa persona tenga